Die in anderen Universitätsstädten Deutschlands wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Me llamo Llibert Tarragó, soy hijo de exiliados republicanos españoles en Francia. Mi padre fue deportado en Mauthausen 4 años y 4 meses. Estos temas del exilio y de la deportación del padre me han impactado muchísimo y ahora pienso que ahora que me hago mayor tengo que hablar de ello porque tengo muchas cosas por dentro y pienso también a los nietos y a las generaciones que siguen. En los 12 años de existencia del Tercer Reich y durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo fue responsable de la muerte de más de 50 millones de personas. Si alguien leyera todos los nombres de los muertos a razón de 1 por segundo, necesitaría 8 años de trabajo para completar la tarea. Si se reuniera toda la sangre vertida a razón de 1 litro por metro, cubriría una extensión de 50.000 campos de fútbol. Las cifras nunca son la medida del dolor. Solo puede medirse en la experiencia de cada persona. Esta es la historia de un hombre que dio algo de luz a quienes tenían sus ojos cegados por el horror. Un hombre que llevó un poco de esperanza a miles de desesperados, sumidos en la noche y la niebla. La historia de un español preso en un campo de concentración nazi. Joan Tarragó, el bibliotecario de Mauthausen. Para mí sería imposible imaginar un mundo sin libros. En los libros está todo cuanto nos podamos imaginar. Los libros son, por supuesto, la libertad, son el conocimiento científico. Con los libros, como decía Quevedo, hablamos con los muertos y estamos en conversación con los difuntos. Es decir, en ese sentido, cualquier persona que lea un libro tiene la posibilidad de conocer otras vidas, otros horizontes, otras historias, y yo creo que por tanto son absolutamente fundamentales. Un puñado de libros robados se convirtió en la única esperanza para miles de deportados que ignoraban su suerte a manos de los nazis. Joan Tarragó creyó que la lectura ayudaría a sus compañeros a evadirse del horror del campo, las celdas de castigo, el maltrato físico, el trabajo forzado hasta la extenuación y la muerte. Mi padre se llama Juan Tarragó Balcells, nació en 1914 en la comarca de las Garrigas, provincia de Lérida, y mi madre nació en el mismo año, 1914, y nació en un pueblo que se llama Vilaverd, de la Conca de Barberá, cerca de la famosa ciudad de Montblanc. La miseria obligó a la familia del padre de Llibert a marcharse a Tarragona. Con 9 años, Joan se empleó como botones en un hotel de la ciudad. Rosa, la madre de Llibert, se quedó en Vilaverd, trabajando en la fábrica textil. La familia de Joan cuidaba la iglesia del pueblo y se conocieron allí. Él se fue, después de hacer de botones en el hotel de Tarragona, se fue a trabajar a Madrid a los 11 años y en Madrid encontró gente del mundo libertario y un día se encontró con un dirigente del Partido Comunista y le pidió, ¿pero qué lees tú? Y era una revista libertaria, y no tienes que leer esto, tienes que leer El Estado y la Revolución de Lenin, y se lo leyó, explica él, en una noche, y se convirtió al comunismo así.
Joan regresa a Cataluña y en 1936 se integra en el PSUC. Al comienzo de la Guerra Civil ya tiene responsabilidades: el comisariado de la División 31. Mientras, Rosa continúa su vida de obrera en la fábrica de Vilavert. También es 1936 el año en que se casan. Hubo una guerra civil porque fracasó la sublevación militar. Hubo una guerra civil porque fracasó el gobierno intentando contrarrestar esa sublevación militar. Hay una lógica en esa guerra civil. Cuando viene un nuevo sistema político alternativo, con una clara vocación reformista, los primeros tiempos de ese sistema están sujetos a turbulencias de todo tipo. Bueno, el paso de la República a la Guerra Civil es un proceso que no debe ser contemplado como una consecuencia natural, ¿no?, sino como una fractura en un momento de entorno de guerra civil. Es decir, en un momento en el que la sociedad está profundamente dividida, política, socialmente, en el momento en el que la economía, digamos, no es uno de los motores básicos del proceso social español, en ese momento se produce un golpe de Estado militar, se produce un pronunciamiento que es lo que fractura ese mal equilibrio que existía entre las fuerzas políticas españolas. Vivimos en un mundo muy bipolarizado, son los años 30. Es cierto que el fascismo, es cierto que el naciente nazismo, pero sobre todo el fascismo italiano, con su caracteriología de sociedad piramidal, atrae mucho a los militares. Es cierto que los militares sienten, es gente poco leída, es gente poco instruida, las cosas como son, salvo pequeñas minorías, sienten realmente que el país se rompe. Bueno, mi padre, miembro del PSUC, se integra en el bando republicano y va inmediatamente a la guerra, hace la guerra en el frente de Aragón, participa a la batalla de Belchite, que él explicaba cómo las balas pasaban muy cerca de las orejas y que aquel ruido nunca lo olvidó. Y en el 37 hubo una primera retirada para ellos por el puerto de Benasque. Entraron en Francia, fueron acogidos de mala manera, volvieron a España por otra parte del Pirineo y luego reanudaron con la lucha armada y luego salieron en el febrero del 39 con la retirada por la parte del Pirineo Mediterráneo. Van a ser recibidos con mucha desconfianza, más por las autoridades que a veces por la población civil, que enseguida los van a confinar en campos de concentración, aunque la palabra suene muy fuerte, a veces en las playas, ¿no?, en situaciones pues prácticamente de condiciones inhumanas, ¿no? En cuanto empieza la Segunda Guerra Mundial van a ser llamados a filas por los franceses, quieren, pues aunque suene también un poco fuerte, pues una especie de carne de cañón para esas primeras líneas de combate contra los alemanes, y para eso va a ser usada pues esta gente joven republicana que acaba de salir de una guerra y se va a ver involucrada en otra. Y los enviaron de inmediato al frente, en la famosa línea Maginot, que rompieron inmediatamente los alemanes en el año 40, y allí los cogieron entre los primeros. Y allí fue la estancia en Francia, se acabó en el octubre para él, en el octubre del 1940, cuando salió para el campo de Mauthausen en los famosos trenes de la muerte. El nazismo fue muy atractivo para la población. También era porque buscó un chivo expiatorio, ¿no?, que en este caso fueron los judíos, también el comunismo, pero fundamentalmente los judíos, y a veces la sociedad quiere pues esas soluciones simples, ¿no? Pues el problema de todo lo que tenemos, de lo que pasa en Alemania, es los extranjeros y en especial
los judíos, ¿no? Y en esa simplificación de la vida, de la historia, pues muchos cayeron, ¿no? Y también por la fascinación de los uniformes, ¿no? De sentirse que se pertenecía a algo, ¿no? Y todo ese sentimiento ultranacionalista combinado con el miedo al judío, y todo eso unido pues a esa seducción del mal que tuvo el nazismo, pues hizo no solo que triunfara allí, sino que fuera algo muy atrayente en países como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, ¿no? Ellos se apoyaron en un momento de debilidad de la democracia asociado a una profunda crisis. El CAR del 29 fomenta esa grave crisis económica y social y política en Alemania, y los partidos conservadores, esta emergencia, el éxito que tiene en las clases bajas el nazismo, esa propuesta de conseguiremos darte trabajo, conseguirás sobrevivir, generaremos una mejor Alemania, pues ese éxito, esa efervescencia que no alcanza más de un 30 o un 35% del electorado, lo aprovechan los partidos conservadores tradicionales para usarlos y llegar al poder pensando que van a controlar a este nuevo y efervescente partido nazi. Craso error, porque el nazismo tiene un principio básico ideológico de destruir. Al salir al aire libre, el primer impulso del preso fue de alborozo, porque el aire significa libertad. Así, pues, respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva en sus alas los dulcísimos e incomprensibles misterios de la noche y del mar. Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro porque pasaba por delante de aquella reserva donde tan feliz había sido aquella misma mañana antes de su prisión. Los españoles que caen presos combatiendo en Francia dejan de ser considerados como tales. Los nazis preguntan qué deben hacer con ellos. La respuesta del gobierno de Franco es contundente. Ya no son españoles. Se interna a los prisioneros en campos. En un año, más de 7.000 españoles acaban en Mauthausen. Allí los señalan con un triángulo azul, indicativo de los apátridas, y una S roja de Spanier, español en alemán. Joan Tarragó fue uno de esos prisioneros que acabaron en Mauthausen. El viaje en tren duró 3 días y 3 noches, sin saber a dónde los llevaban, y hacinados en vagones de ganado. Austria fue anexionada a la Alemania nazi en marzo de 1938 y más o menos en ese momento se decidió también instalar un campo de concentración en Mauthausen. Los primeros prisioneros llegaron en agosto de 1938 y prácticamente construyeron ellos mismos lo que sería el campo de concentración. La existencia de la cantera que hay aquí fue una de las razones determinantes para hacer el campo de concentración en Mauthausen. Esta cantera se utilizó primero para construir el propio campo de concentración, los edificios, los muros, etc. Pero estaba previsto que el granito que se extraía de la misma se utilizara en otras grandes obras proyectadas, por ejemplo, el Linz. Y llegaron de noche a Mauthausen y les hicieron salir de los vagones a culatazos, y allí vieron por primera vez los SS con la famosa gorra, con la calavera allí, y hicieron los 5 kilómetros que separan la estación de Mauthausen del campo de exterminio, y a golpes, y los perros echándose sobre ellos y matando a los que no aguantaban. De los 200.000 presos internados aquí, unos 100.000 perdieron la vida. Y perdieron la vida precisamente porque fueron obligados a trabajos forzados, sobre todo en la cantera. Y para esos trabajos les faltaban suministros, alimentación, les faltaba ropa y medicamentos. En general, las condiciones de vida eran durísimas. El alojamiento en las barracas estaba totalmente saturado. Y hace poco leí un testimonio
de un aragonés que dice, yo estaba, bueno, tenía un miedo tremendo y a mi lado había un amigo, Tarragó, que me dijo, no te acojones, chico, que tenemos que continuar la lucha. Esto explica que ya la llegada al campo tenía un efecto tremendo sobre las mentes, donde los esperaba el comandante. Mi padre explicaba que les dijo, veis, aquí hay chimeneas y saldréis por aquí. La maquinaria del horror estaba en marcha. Una maquinaria que llevó a la muerte a millones de personas. ¿Cómo es posible no ya una ideología tan inhumana, sino su puesta en práctica? Hitler utilizó varias tácticas que son, de algún modo, no diría yo que infalibles, pero son muy eficaces, ¿no? Una de ellas, desde luego, es el autoconvencimiento. Parto del autoconvencimiento porque ocurre en muchos líderes y en muchas personas, ¿no? Uno se convence a sí mismo y es la mejor manera de poder convencer a los demás. Y eso lo transmitía claramente con su lenguaje corporal, con su lenguaje verbal, ¿no? Era todo muy claro, muy contundente. También aprovechó la circunstancia de la nación como fuerza de solución para muchas cosas, ¿no? La pertenencia al grupo que tanto mueve al ser humano, en este caso del nazismo, es que era el mejor del mundo, era la raza superior. Eso es un mecanismo, y además que tú pertenezcas a ese grupo y que haya un líder que te esté diciendo que esto es así con total seguridad, eso es infalible. Yo creo que son las claves del nazismo y que además en aquella época también, teniendo en cuenta la grave crisis económica que atravesaba Europa y Alemania, eso era vamos, una fórmula absolutamente infalible. Casi de inmediato, en febrero de 1941, se organizó la primera resistencia de los españoles en el campo. Los antiguos combatientes en la guerra civil y la invasión de Francia tenían por delante una nueva lucha: sobrevivir. La unión era su fuerza. Entre los presos de Mauthausen no hubo héroes. Había un héroe colectivo, porque era imposible luchar uno solo y salir de allí con vida. Todos luchaban juntos por sobrevivir. Los que caían primero a menudo eran intelectuales, que se planteaban la idea de la vida, la muerte, todas estas cosas. Que militantes obreros, ellos se planteaban la lucha, punto y final, y ya en sus escritos de memorias ya hablan, siendo allí, de volver a España para luchar contra Franco. Lo que domina todo en la vida del campo, según decía mi padre, era el tema de la muerte. Lo impactante que tenían también en la vida cotidiana no tenían nombre ni apellido, solo tenían un número que tenían grabado aquí en el triángulo azul que llevaban ellos, y por ejemplo mi padre tenía el 4355. Hay una cosa que me impactó muchísimo de niño, es cuando vi una de las piernas de mi padre que le faltaba carne. Y él se dio cuenta de que lo había visto. ¿Qué edad tenía yo? No recuerdo, pero era muy pequeño. Y me explicó que, quisiendo salvar él a un señor mayor, se denunció él en vez del señor mayor allí en una barraca, y el oficial SS le echó encima su perro, y el perro se le comió una parte de la
carne. Aquí se está como en un monte solitario a 100 leguas de Parma. Después de pasarse 2 horas en la ventana admirando el horizonte que hablaba su alma y deteniéndose a menudo también a mirar el palacio del gobernador, Fabricio exclamó de pronto: «¿Pero es esto una prisión? ¿Es esto lo que tanto temía?». En lugar de ver a cada paso motivos de desagrado y de pena, nuestro héroe se encantaba considerando las delicias de la prisión. Dentro de los horrores del campo, uno superaba todo lo imaginable, el trabajo en la cantera. Quienes no morían de otro modo, lo hacían allí, extenuados. Si alguien caía y no podía levantarse, la muerte era segura e inmediata. Und der Steinbruch diente natürlich auch der Qual der Häftlinge. La cantera, por supuesto, formaba parte de la tortura de los internos. En el campo de concentración estaba la escalera de la muerte, que se llamaba así porque en ella, que con sus 186 escalones subía de la cantera hasta el campo de concentración, perdieron la vida muchísimos presos. Los prisioneros debían subir piedras desde el fondo de la mina hasta la zona de los barracones. Eran piedras muy pesadas. Cuando uno de los presos tropezaba, con frecuencia arrastraba a otros en su caída y resultaba ser una caída hacia la muerte. Al margen del trabajo forzado en la cantera, esta también se utilizaba como lugar de ejecución. Los judíos que llegaban al campo eran asesinados de inmediato. Los guardias de las SS los conducían a lo alto de la cantera y los arrojaban desde allí al vacío. Al cortado lo llamaban con funesto sentido del humor el muro de los paracaidistas. Algunos al caer quedaban maltrechos. Una bala terminaba con su vida. El día a día en el campo era insoportable. Minaba la moral de los presos. Algunos sucumbían por pura desesperación. Había que buscar algo con lo que escapar, evadirse, aunque fuera en sentido figurado. Así nació una pequeña biblioteca clandestina que ayudó literalmente a muchos a sobrevivir. Se montó la organización clandestina española primero y luego se amplió a otras nacionalidades que estaban allí en el campo y hubo un comité internacional de resistencia. La cuestión era salvar vidas y salvar la moral, y por eso se integraron muchos españoles en labores, porque un campo era una ciudad y necesitaban obreros o lo que sea. La organización clandestina consiguió contra todo pronóstico colocar a Jean como trabajador en la cocina de los SS. Allí, con mucho cuidado para no ser descubierto, robaba comida y medicamentos que mezclaba con la basura. Una cadena de presos se encargaba luego de recuperar aquellos elementos tan valiosos y de distribuirlos por el campo. Spanische Gefangene kamen
A principios de 1941 empiezan a llegar prisioneros españoles al campo de concentración de Mauthausen. En general, se dice que en este momento empieza la internacionalización del campo. En los primeros años, es decir, desde 1938 hasta el inicio de la contienda, fueron internados en el campo de concentración, sobre todo presos de procedencia austriaca o alemana. A partir de la declaración de la guerra y según evolucionaba la Segunda Guerra Mundial, fueron llegando personas de distintas nacionalidades. A partir de 1943 comenzaron a ingresar en el campo numerosos deportados de Francia e Italia. Al llegar, les quitaban la ropa y confiscaban todas sus pertenencias. Eran españoles los encargados de esta labor. Descubrieron que había algo más entre lo que los nazis arrebataban a los recién llegados. Y mi padre se enteró que venían con libros. Cada uno, muchos llegaban con libros. Y le vino la idea, a él lo propuso al Comité de Resistencia, montar una biblioteca clandestina. ¿Por qué? Primero había este punto ideológico entre republicanos españoles, estos de la educación, que todo hombre tenía que educarse, leer, escuchar música, etc. Y mi padre lo explicaba así, pensó que era un momento de liberación en el infierno poder leer un libro. Así es que montaron esta biblioteca que llegó a 150 o 200 ejemplares en una barraca, la barraca 13, y allí se montó la biblioteca. En aquel barracón, bajo unas tablas sueltas del piso, disimuladas por las humildes literas de los presos, se ocultaron los libros de la biblioteca clandestina, que llegó a sumar cerca de 200 ejemplares. Entre ellos, obras de Dostoyevsky, Zola, Hugo, Gorki, Stendhal. Y títulos como Crimen y Castigo, El sueño, Los miserables, La madre, La cartuja de Parma. A nosotros que tenemos acceso a los libros constantemente nos cuesta imaginar que un libro sea un elemento liberador, ¿no? Leer un libro en un campo de concentración es escapar de una realidad en la que vives, una realidad terrible, ¿no? Tener continuamente el miedo presente delante de ti y repetírtelo continuamente, eso acaba incluso matando. Al principio no había mucha gente, explicaba mi padre que venía a leer, porque era en aquel ambiente algo muy inédito. Y luego empezó a venir la gente, y explica que se transformó como un círculo de lectores, pero todo esto clandestinamente, claro, cada libro escondido debajo del traje de deportado y leyendo de escondites. Pues no fue un fenómeno total, porque miles y miles de deportados y 150 o 200 libros solo, y de manera clandestina. Pero para los que pudieron leer, eso fue como salvarse por minutos o horas, salvarse del infierno, así de claro. Si los nazis hubieran descubierto la biblioteca clandestina, habrían destruido los libros y matado a los responsables. Joan era consciente de ello, pero cuando estás en el infierno, eres capaz de cualquier cosa que pueda liberarte del dolor. Tengo una anécdota bonita que es la siguiente. Encontré yo el señor Vignelli, que era de Córcega, y me explicó que él leyó la Cartuja de Parma de Stendhal en italiano, eso que era francés,
pero le recordó la lengua materna, la lengua de sus abuelos, y le dio un alivio tremendo, y esto lo recordaría para toda la vida. Y esta anécdota para mí es el mejor regalo que pueda hacer a la memoria del padre. Cuando mi padre regresó, continuó con esta ideología del libro, si lo puedo decir así. Y no es que nos obligara a leer, pero decía, leer es ser libre. La historia de la biblioteca creada por su padre impactó a Guibert. Hacía patente la diferencia entre quienes quemaban libros y quienes los protegían y atesoraban. Guibert llegó a comprender, siendo adulto, la importancia de aquel puñado de libros en la vida de tantos hombres y cómo les ayudó a superar la barbarie nazi. A los 50 años monté una editorial que duró 10 años hasta que me cansase de ella, pero quizás y casi seguro la monté como de manera inconsciente por culpa, entre comillas, de la biblioteca de Mauthausen. Eso lo tengo claro. Und diese Ausgrenzungsmechanismen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Los mecanismos de marginación que se impusieron y desarrollaron durante el nacionalsocialismo no fueron el producto de un día, sino el resultado de un proceso paulatino, y la población fue participando en dichos mecanismos. Somos maleables, por más que nos parezca que somos estables, somos la misma persona, pero podemos tener distintas convicciones y distintas ideas a lo largo del curso de nuestra vida, según las circunstancias. Y eso es lo que demuestra este fenómeno social del nazismo, ¿no? Siempre pensamos que el Homo sapiens es un ser racional por encima de todo, pero esto no es verdad. Esto la neurociencia demuestra que en realidad la parte racional es la mínima. Uno termina por endurecerse ante todo, y cuando una realidad así cala en la sociedad, las personas terminan por pensar que es algo normal, es decir, que una gran parte de la población consintió y fue, en cierta forma, cómplice de los hechos. Mi padre consideraba que los nazis no eran el pueblo alemán, y los primeros que entraron en los campos de concentración nazis eran alemanes. Y luego siempre nos explicaba este hecho, que habían progresistas alemanes que sufrieron mucho, y él, cuando yo integré el instituto, él quiso que aprendiera yo el alemán, porque decía que era una lengua noble, con grandes pensadores, grandes escritores, pero mi madre se negó. Johann no albergaba en su corazón ningún odio hacia el pueblo alemán en su conjunto. Sabía que el nazismo destruyó también las obras de muchos intelectuales alemanes. Según las 12 tesis contra el espíritu antialemán, quedaba proscrita toda literatura que no expresara las tradiciones alemanas en versión nacionalsocialista, cualquier libro hebreo publicado en alemán, todo avance en la lengua y todo pensamiento libre. Eso fue también el Tercer Reich, un asesino de ideas. Parecía que Jean Valjean iba a desmayarse. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja: «No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros un hombre honrado». Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada, lo miró al helado. El obispo continuó con solemnidad: «Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro esta alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a Dios».
Tras 5 años de horror, el 5 de mayo de 1945, el campo de Mauthausen fue al fin liberado. Cuando llegaron los soldados aliados, los españoles del Comité de Resistencia estaban a punto de actuar desde dentro, con las armas que habían ido sustrayendo a los SS. Hubo un gran problema, que era, como ellos eran considerados por la administración nazi apátridas, las fuerzas americanas, la administración americana, por ejemplo, no sabía qué hacer de ellos, ya que no podían volver a España. Los rusos propusieron, por ejemplo, a mi padre y a unos cuantos comunistas que fuesen a Rusia. Y mi padre escribe en sus memorias que él se negó porque él quería volver a luchar contra Franco y no era cuestión de ir tan lejos del país. Joan, como muchos de sus compañeros, quiere continuar la lucha armada contra Franco. Cree que las naciones aliadas no permitirán que se mantenga en el poder, pero se equivoca. La guerra ha terminado. Por razones evidentes, no puede volver a España para reunirse con su mujer. Su única opción es verse en Andorra, hacia donde ella viaja en secreto por las montañas, con una simple maleta y la ayuda de un guía. Y yo nací 9 meses después y me dieron el nombre de Llibert, porque mi padre dijo que si salía del infierno de Mauthausen, si tuviese un niño, si fuese una niña la hubiese llamado Llibertat, bueno, ya se entiende en catalán, y para un niño, Llibert. Tras la contienda, numerosos exiliados españoles que ya no podían regresar se quedaron en Francia para tratar de rehacer sus vidas. Muchos fueron acogidos en las regiones del sur, sobre todo en las áreas de Toulouse y Burdeos, aunque también en otras partes de Francia, incluyendo París. Que la mayoría de la gente que se quedó exiliada en Francia era gente de condición humilde, no llegó a destacar mucho, sobre todo la primera generación. Ya la segunda y tercera fue diferente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y pasan los años, muchos de ellos son integrados, más que asimilados, integrados en la sociedad francesa. No hay que olvidarse que muchos de estos españoles son condecorados con las más grandes, más altas distinciones, ¿no?, del ejército y de la sociedad francesa por su papel en la liberación. Incluso algunos ya en los años 60, 70 se atrevían a veces a hacer pequeñas incursiones en el territorio, si no había habido, pues no habían sido muy significados políticamente, o sus hijos, ¿no? La nueva vida de Joan Tarragó, su esposa y su futuro hijo comienza en la localidad de Pamiers, cerca de los Pirineos, donde Joan se integra en una fábrica metalúrgica. Pronto se trasladan a Brive-la-Gaillarde, en la región de Limousin. Un deportado francés de Mauthausen poseía allí una fábrica de zapatos y había dicho a Joan que si algún día buscaba trabajo, recurriera a él. Este deportado francés se había beneficiado de la ayuda de la resistencia española. Fueron bien acogidos por la gente del pueblo, para decir las cosas así. Desde el punto de vista del Estado era un poco diferente. Se trataba para los franceses de explicar que la victoria había sido francesa, que la resistencia era francesa. Así se escondió bastantes cosas de lo que habían hecho los republicanos españoles. Por ejemplo, liberar ciudades del suroeste de Francia, la entrada en París de la famosa división Leclerc. Había una compañía toda formada por españoles, la famosa 9, se ha hablado mucho de ella, y aquello lo esborraron. Así es que aquí vivimos en un ambiente de solidaridad entre franceses y españoles, y la acogida fue muy buena, y el tema ya no era volver a España, el tema era poder comer, poder trabajar, y era una economía de subsistencia. Los niños, yo hablo mi mirada de niño, los niños éramos los niños de unos, pero al mismo tiempo los niños de todos.
a lo largo de mi vida como historiador, he hablado con algunos exiliados. Ellos decían que cuando se levantaban por las mañanas, ellos sentían que estaban en España todavía. Cuando bajaban los pies al suelo de la cama, comprendían que no. Y muchos de ellos, cuando después de los años vuelven, ellos han sido desconectados de su realidad. El exilio lo que provoca es, por un lado, sentirte que nunca vas a estar en donde tienes que estar y creas una realidad alternativa que no va a concordar con lo que vas a encontrar cuando vuelves. Yo tenía 12 años cuando mi madre regresó a su pueblo de Vilaverde, en la conca de Barberá, y mi hermano tenía 8 años. Y mi padre, claro, no podía volver. Íbamos en vagones de tercera categoría y cuando llegamos en el pueblo, bueno, allí en la estación había todo el pueblo. Yo descubrí aquel día, aquel mes que pasamos allí, un nuevo mundo. Primero un mundo familiar. Yo no sabía lo que era un tío, no sabía lo que era una prima, ya que no teníamos familia en Francia. Y descubría yo el mundo, bueno, catalán, de los campesinos de allí, el campo. Había este ambiente alegre, pero había también algo que me extrañaba, es que tenía dos tíos que me llevaban en su casa donde se secaban las almendras y allí con voz muy baja me explicaban lo que era la dictadura y me pedían cómo iban las cosas en Francia. Este tema del silencio me interesa mucho tratar. La historia es como olas del mar, grandes olas, pero debajo hay lo que llamo los murmullos, y es esta parte de la historia que me parece muy interesante de tratar. Los hechos sí, la contextualización sí, pero hay también la vida de la gente, lo que pasó en el concreto, en el día a día, que me parece muy importante, y el papel de las mujeres en este contexto también. Guibert hace justo hincapié en la importancia de las mujeres. Las mujeres, que en la guerra tuvieron un papel activo, tendrán que soportar también en gran medida el peso del exilio. Rosa, mujer de Joan y madre de Guibert, es un claro exponente de ello. Además de las cargas habituales en un entorno no siempre fácil, tuvo que bregar con el precario estado de salud y las secuelas psicológicas de su marido, superviviente una vez más. En este oscuro episodio de la historia, la mujer fue trascendente, pero su repercusión no ha sido valorada como debe. Los que han sido víctimas de un campo de concentración han estado presos, de alguna manera, esto es inevitable, tienen secuelas psicológicas que tienen mucho que ver con los circuitos que se le han constituido en el cerebro de estar vigilante, atento, tener miedo, estar precavido porque la vida está en peligro. Y eso es algo que se forja a fuego, y aunque es verdad que nada es inamovible para toda la vida, eso siempre está ahí. Y explican que mi madre en casa lo protegía mucho. Y nosotros influenció nuestra relación con él, no podíamos tocar, bueno, nosotros lo interpretábamos así. Yo no jugué nunca a fútbol con mi padre, porque estaba con las enfermedades del campo, y cuando llegaba del médico siempre decía la misma frase: me ha dicho el médico que tengo 15 años más que mi edad. Iban de vacaciones el padre y la madre. Mi madre tenían un hilo entre los dos, por si acaso caía de la cama o que pudiera pasar algo. Tenían este...
Pues te puedes enfrentar a aquel viejo lugar de maneras muy distintas, ¿no? De haberlo hundido tanto y haberlo escondido tanto y no querer sacarlo, a veces hay sentimientos, ideas, proyectos que se han quedado ahí también hundidos con eso. Entonces a lo mejor volver al lugar del crimen, al lugar donde uno fue víctima, pues puede reavivar ciertas sensaciones que eran buenas y positivas en ese momento y que a lo mejor conviene retomar. Mi padre regresó una sola vez en Mauthausen en el año 1965. Cuando regresó hablamos poco del viaje, pero volvió con esta piedra de la cantera del campo y con cortó esta alambrada allí y hizo como este mausoleo, no sé cómo decirlo, monumento. Hizo uno para mi hermano, uno para mí y uno para la casa. Y bueno, esto para decir que no podías evitar el tema cuando entrabas en su casa. Las aventuras del cuerpo y del espíritu que te elevaron por encima de tu naturaleza simple permitieron que tu espíritu sobreviviese lo que no habrá de sobrevivir tu cuerpo. Hubo momentos en que la muerte y el desenfreno del cuerpo, entre presentimientos y reflexiones, hicieron brotar en ti un sueño de amor. Joan regresó a Barcelona en el año 1977. Fue un viaje extraño para él, porque ya no reconocía nada aparte de la familia. Por aquel entonces estaba ya muy enfermo. Fallecería poco tiempo después, en 1979. Desde hacía muchos años ya sabía que no volvería a España, lo tenía integrado. El hecho de regresar a España me parece que no le dio una emoción muy fuerte, pero que tenía el cuerpo muy cansado. Cuando se murió mi padre fue un pequeño evento político. Se honró el hombre que había luchado. Esto no me gustó del todo. Y cuando se murió mi madre, yo quise que fuera la cosa más humana. Escribí una poesía y la leí allí y estaba muy contento yo porque había toda la comunidad española de aquí con hombres, pero muchas madres que yo había conocido de pequeño que me habían mimado. Así es que fueron dos acontecimientos fuertes, pero muy diferentes. Aí vai só pedir que estavas aqui, escolta. Oi, madre me voy. Guibert nunca quiso conocer Mauthausen, pero en el año 2000 al fin lo visitó acompañado de su padrino. Allí coincidió con personas muy queridas por su padre y afloraron muchos viejos sentimientos. Fueron momentos de emoción intensos y supuso un punto de inflexión para Guibert. Se encontró con la materialización física de los duros recuerdos transmitidos por su padre a lo largo de los años. Cuando llegué allí en el campo fue un shock, pero el hecho de ver la geografía del campo me di cuenta de lo que podía ser aquello. Yo me imaginaba con las 200.000 personas que fueron en Mauthausen, que era enorme, que era como una gran ciudad, pero no. El recinto aquel me impactó mucho el hecho de ligar la geografía de un sitio con tanto sufrimiento de 200.000 personas que pasaron allí. Y me imaginé lo que podía ser para un ser humano ver el humo salir de las chimeneas allí cada día, cuando te levantabas como cuando te acostabas. Con este documental
Con la historia de sus padres y sus compañeros y compañeras, Libert ha querido dejar un grano de arena en este mundo y transmitir que en estos tiempos de individualismo es hora de considerar los beneficios de los actos colectivos. No fueron héroes, pero juntos dejaron su pozo y su ejemplo de resistencia y fortaleza contra la barbarie. Esta es la lección que Libert extrae y nos da de la vida de sus padres. Creo que imaginar un mundo sin libros es una de las peores cosas que nos puede pasar, porque muchos de los libros que hemos leído nos han ofrecido otras posibilidades. A veces la lectura de un libro nos permite no solo conectar con otras historias, con otros universos, sino reencontrarnos a nosotros mismos. Sin ellos yo creo que andaríamos muy perdidos. Este es un libro que llevó mi padre a la biblioteca de Matthaus, un libro en francés, y bueno, como se ve, ha sufrido mucho él también. Mi madre lo leía a menudo, Le Maître de Forge, de un tal Georges Honnête, era un recuerdo fuerte simbólicamente para ella. Y si queréis puedo leer el final del libro, que hay la palabra «Oui, je t'aime», y me parece que es por esto que debía gustar el libro. Es mi interpretación. «Oui, je t'aime», répondit-il. «Il y avait deux femmes en toi, celle qui m'a fait tant souffrir n'est plus. Toi, tu es celle que je n'ai jamais cessé d'adorer.» Claire poussa un cri, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle s'attacha désespérément à Philippe, leurs lèvres se touchèrent. Et, dans une extase inexprimable, ils échangèrent leur premier baiser d'amour. La palabra amor. Es el final del libro y es el final de la historia de los padres.